Em uma reunião cheia de tensão, um desafio improvável virou o destino de cabeça para baixo. Uma mulher humilde surpreendeu a todos ao mostrar um talento que ninguém imaginava. Entre intrigas, preconceitos e descobertas inesperadas, um poderoso executivo foi obrigado a rever suas próprias crenças, e o que começou como um simples confronto se transformou em algo que ninguém poderia prever. Antes de conhecer essa história emocionante, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais relatos surpreendentes. La sala de reuniones del piso 42 vibraba con una tensión casi palpable. Los ejecutivos de Mendoza y Asociados se miraban nerviosos mientras esperaban la llegada de Roberto Mendoza, el CEO de la empresa. El retraso de 15 minutos ya era suficiente para poner a todos en estado de alerta. Roberto era conocido por su puntualidad obsesiva y temperamento explosivo. Las paredes de vidrio ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, pero nadie prestaba atención al paisaje urbano que se extendía allá abajo. Todos sabían que aquella reunión definiría el futuro de varios proyectos y posiblemente de sus propias carreras. El ruido seco de la puerta al abrirse hizo que todos se enderezaran en sus sillas. Roberto Mendoza entró como un huracán, el traje italiano impecable contrastando con la expresión furiosa que llevaba en el rostro. Sus cabellos entrecanos estaban ligeramente desalineados, señal de que se había pasado la mano por ellos repetidas veces, un hábito que demostraba su irritación. «Disculpen el retraso», dijo, la voz cargada de sarcasmo, «pero acabo de recibir algo que cambió completamente mi humor matutino». Hizo un gesto con un sobre amarillento que traía en una de sus manos, el papel pareciendo antiguo y oficial. Estampillas extranjeras decoraban su superficie y sellos oficiales le daban un aire solemne al documento. «¿Alguien aquí habla, no sé, lenguas exóticas?», preguntó Roberto, arrojando el sobre la mesa de caoba con fuerza suficiente para hacer saltar algunos bolígrafos. «Porque acabo de recibir esto y no tengo la menor idea de lo que está escrito». Los ejecutivos se inclinaron hacia adelante, curiosos. Mariana Sánchez, directora jurídica, fue la primera en manifestarse. «¿Puedo echarle un vistazo, señor Mendoza?» Habló inglés, francés y español. Roberto abrió el sobre y esparció los documentos por la mesa. Las hojas eran de papel membretado oficial, con sellos y firmas que parecían auténticos. El texto estaba escrito en una lengua que nadie allí conseguía identificar. Mariana tomó uno de los papeles y frunció el ceño. «No es ninguna lengua que yo reconozca. Parece europea, tal vez alemán antiguo». Carlos Méndez, director financiero, también se acercó. «Yo diría que es más parecido al holandés, pero no estoy seguro». Roberto golpeó la mesa con el puño, haciendo que todos se sobresaltaran. «Esto es increíble. Una empresa multinacional como la nuestra, y nadie consigue descifrar un simple documento». Caminó hasta la ventana, las manos hacia atrás, contemplando la ciudad allá abajo con visible irritación. El silencio se apoderó de la sala por algunos segundos tensos. «¿Saben qué?», dijo, volviéndose bruscamente. «Voy a hacer una propuesta. Pago mi salario de un mes entero a quien traduzca esto ahora, en este preciso momento». Las miradas se cruzaron por la sala. Todos sabían que el salario mensual de Roberto Mendoza giraba en torno a los $150,000. Era una cantidad absurda para una simple traducción. Risas nerviosas comenzaron a resonar por la sala. Algunos ejecutivos susurraban entre sí, otros sacaban sus celulares intentando usar aplicaciones de traducción sin éxito. Fue entonces cuando una voz firme y serena cortó el murmullo. «Yo puedo traducir». Todos se volvieron en dirección a la voz. En el rincón de la sala, casi imperceptible hasta aquel momento, estaba Esperanza Fuentes. Sostenía un balde de limpieza en una de sus manos y un trapo en la otra. Su uniforme amarillo estaba arrugado tras horas de trabajo y algunos mechones de cabello se habían escapado del moño simple que usaba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto la miró con una mezcla de incredulidad e irritación. «¿Cómo dices?». Esperanza colocó el balde en el suelo con cuidado y se acercó a la mesa, sus pasos firmes resonando en el ambiente silencioso. «Está escrito en vasco, señor Mendoza. Yo puedo traducirlo para usted». «¿Vasco?». Roberto repitió como si la palabra fuera de otro planeta.
¿Y cómo diablos una...? Se detuvo a mitad de la frase, dándose cuenta de que estaba a punto de decir algo irrespetuoso. ¿Una intendente? Esperanza completó, sin mostrar ningún tipo de vergüenza. Estudié idiomas antes de trabajar aquí, señor. Puedo traducir el documento si usted quiere. Los ejecutivos se miraron entre sí, algunos conteniendo risas incrédulas. La situación había tomado una dimensión surrealista. Roberto, aún procesando lo que estaba ocurriendo, asintió con la cabeza. Está bien, adelante. Pero si es una broma... Esperanza tomó los documentos con cuidado, sus ojos recorriendo el texto con la familiaridad de quien realmente entendía lo que estaba leyendo. Esperanza ajustó los lentes de lectura que sacó del bolsillo del uniforme y comenzó a leer el documento en silencio. Sus labios se movían levemente conforme decodificaba las palabras, y su expresión fue cambiando gradualmente de neutra a sorprendida. Bien, comenzó, su voz manteniendo la misma serenidad de antes. Este documento es una notificación oficial del gobierno vasco enviada a través del consulado español en México. Roberto se acercó, los brazos cruzados, aún escéptico. Continúa. Se trata de una notificación de herencia. Una señora llamada Aita Goicoechea falleció hace 3 semanas en la ciudad de Bilbao y dejó una herencia sustancial para su sobrino nieto. Esperanza hizo una pausa, verificando un nombre en el documento. Roberto Mendoza Fuentes. El CEO se detuvo abruptamente. ¿Cómo dices? Según el documento, la señora dejó una propiedad valuada en aproximadamente 2,3 millones de euros, además de inversiones y una cuenta bancaria con valor no especificado. Esperanza continuó leyendo, su voz adquiriendo un tono más urgente. Pero hay una condición importante. El heredero debe presentarse personalmente en el consulado español en Ciudad de México hasta las 17 horas de hoy para aceptar formalmente la herencia. El silencio en la sala era absoluto. Roberto se pasó la mano por el cabello, desalineándolo aún más. «Esto es imposible», murmuró. Ni siquiera sabía que tenía parientes en el País Vasco. Esperanza volteó una de las páginas. Aquí dice que su bisabuela, Esperanza Mendoza, emigró a México en 1934. Aita Goicoechea era su hermana. Esperanza. Roberto repitió el nombre, como si intentara despertar alguna memoria distante. Mi madre mencionaba ese nombre a veces, pero yo creía que eran solo historias. Mariana Sánchez se manifestó. Señor Mendoza, esto puede ser un fraude. Los documentos falsificados son más comunes de lo que imaginamos. Roberto miró a Esperanza, que aún sostenía los papeles. ¿Hay algo más ahí? Sí. Hay un número de teléfono del consulado para confirmación, además de un código de referencia específico para el caso. Y... vaciló por un momento. Hay una foto. Esperanza mostró una pequeña fotografía en blanco y negro que estaba anexada al documento. La imagen mostraba a una mujer anciana con rasgos marcados y ojos penetrantes. Roberto tomó la foto con manos temblorosas. Por un largo momento simplemente la observó en silencio. «Dios mío», susurró finalmente. «Se parece a mi abuela. Tengo una foto casi idéntica en casa». Carlos Méndez consultó su reloj. «Son las 11:40 de la mañana. Si esto es verdad, tienes menos de 6 horas para resolverlo». Roberto ya estaba tomando su celular. «Voy a llamar al consulado ahora mismo». Marcó el número que Esperanza había leído y esperó. Después de algunos tonos, una voz contestó del otro lado. «Consulado General de España, buenos días». «Buenos días, mi nombre es Roberto Mendoza. Recibí un documento sobre una herencia y quisiera verificar su autenticidad». Esperanza observaba la conversación con interés, mientras los ejecutivos susurraban entre sí. La situación había tomado una dimensión que nadie esperaba. «Sí, puedo verificar. ¿Cuál es el código de referencia?», preguntó la voz del consulado. Roberto miró a Esperanza, quien leyó el código en voz alta. Él lo repitió por teléfono y esperó. «Señor Mendoza, puedo confirmar que la documentación es auténtica. La señora Aita Goicoechea falleció el 15 de enero y usted ha sido identificado como único heredero vivo. Necesita comparecer personalmente hasta las 17 horas de hoy con documentos de identidad para dar seguimiento al proceso».
El teléfono casi se resbala de la mano de Roberto. ¿Es verdad entonces? Perfectamente verdad, señor. Esperamos su presencia. Roberto colgó el teléfono y miró alrededor de la sala, como si estuviera despertando de un sueño. Todas las miradas estaban fijas en él, aguardando su reacción. Está correcto, dijo finalmente. Cada palabra que ella tradujo estaba correcta. Esperanza colocó los documentos de vuelta en el sobre con cuidado y se lo entregó a Roberto. Felicidades por la herencia, señor Mendoza. Roberto tomó el sobre, pero sus ojos permanecieron fijos en Esperanza. Yo necesito recompensarte por esto. Usted hizo una propuesta frente a todos, Esperanza dijo calmadamente. Su salario de un mes para quien tradujera el documento. El recuerdo golpeó a Roberto como un rayo. Había prometido $150,000 frente a toda la directiva en un momento de arrogancia e irritación. ¿Tú estás hablando en serio?, preguntó, la voz ligeramente ronca. Completamente en serio, señor Mendoza. Una promesa es una promesa. Los ejecutivos se miraron entre sí, algunos con expresiones de shock, otros intentando contener sonrisas. La situación se había vuelto aún más surrealista. Roberto permaneció en silencio por largos segundos, procesando lo que había ocurrido. Su propia arrogancia había creado una situación de la que no podía escapar. Está bien, dijo finalmente. Una promesa es una promesa. Roberto caminó hasta su maletín ejecutivo, que estaba apoyado en una de las sillas, y retiró un talonario de cheques. El ruido del papel siendo rasgado resonó por la sala silenciosa como un disparo. $150,000, murmuró mientras escribía, la pluma temblando ligeramente en su mano. Nunca pensé que pagaría esta cantidad por una traducción. Esperanza permanecía inmóvil, observándolo con la misma serenidad que había demostrado durante toda la situación. No había triunfo en sus ojos, ni satisfacción maliciosa. Solo una dignidad tranquila que dejaba a todos desconcertados. Mariana Sánchez se acercó discretamente a Roberto. Señor Mendoza, tal vez podríamos negociar un valor menor. Después de todo fue apenas una traducción rápida. No, Roberto interrumpió, sin levantar los ojos del cheque. Dije que pagaría, y voy a pagar. Mi palabra vale más que cualquier cantidad. Terminó de llenar el cheque, firmó con su rúbrica característica y lo desprendió del talonario. Por un momento se quedó mirando el papel, como si aún no creyera lo que estaba haciendo. Aquí tienes, dijo, extendiendo el cheque hacia Esperanza, conforme lo prometido. Esperanza tomó el cheque con cuidado, lo dobló una vez y lo guardó en el bolsillo del uniforme junto a los lentes de lectura. Gracias, señor Mendoza, dijo simplemente. ¿Cómo aprendiste vasco?, Roberto preguntó, incapaz de contener su curiosidad. No es exactamente una lengua común. Esperanza recogió su balde de limpieza, como si se preparara para continuar su trabajo. Trabajé en una empresa de traducción hace algunos años. Era necesario conocer varios idiomas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no trabajas más allí? Por un breve momento, algo pasó por los ojos de Esperanza. Una sombra, un recuerdo desagradable. Pero recuperó la compostura rápidamente. A veces las cosas no funcionan como esperamos, respondió diplomáticamente. Si me dan permiso, tengo trabajo que terminar. Roberto observó mientras ella se dirigía a la puerta, sus pasos firmes resonando en el suelo de mármol. Había algo en aquella mujer que no conseguía descifrar, una cualidad que iba mucho más allá de su capacidad lingüística. Espera, la llamó cuando estaba casi saliendo. ¿Cuál es tu nombre completo? Esperanza se detuvo en la puerta y se volvió. Esperanza Fuentes. Esperanza, Roberto repitió como si probara el sonido del nombre. Como mi bisabuela. Las coincidencias existen, señor Mendoza. Después de que ella salió, el silencio volvió a dominar la sala. Los ejecutivos permanecieron callados, aún procesando lo que habían presenciado. Carlos Méndez fue el primero en manifestarse. Roberto, acabas de pagar $150,000 a la intendente. Sé muy bien lo que hice, Roberto respondió, guardando el talonario de cheques. Y ahora necesito ir al consulado. La reunión queda para mañana. Mariana intentó una vez más. Señor Mendoza, sobre el cheque, técnicamente podríamos impugnarlo. Roberto se volvió hacia ella con una expresión que hizo
que todos se callaran inmediatamente. Mariana, si mencionas esto una vez más, estarás buscando empleo mañana. ¿Entendido? Sí, señor. Roberto tomó el sobre con los documentos y se dirigió a la puerta. Cancelen mis compromisos de la tarde. Y quiero que alguien descubra más información sobre Esperanza Fuentes. Discretamente. Tras su salida, los ejecutivos permanecieron en la sala por algunos minutos, susurrando entre sí sobre lo que había ocurrido. Era el tipo de historia que se convertiría en leyenda en la empresa. Mientras tanto, 3 pisos abajo, Esperanza continuaba su trabajo de limpieza como si nada hubiera ocurrido. Pasó el trapo húmedo por las mesas de las oficinas, organizó papeles y vació botes de basura con la misma eficiencia de siempre. Pero en su bolsillo, el cheque de $150,000 representaba mucho más que dinero. Representaba la primera vez en años que alguien había sido obligado a cumplir una promesa hecha a ella. La primera vez que su competencia había sido reconocida públicamente. Cuando llegó al baño de mujeres para reabastecer los suministros, finalmente se permitió una pequeña sonrisa. Sacó el cheque del bolsillo y lo observó una vez más. $150,000, murmuró para sí misma. Suficiente para cambiarlo todo. Pensó en su hijo en casa, en las cuentas acumuladas, en las noches en vela preocupándose por el futuro. Aquel cheque no era solo dinero, era esperanza materializada. Pero Esperanza Fuentes había aprendido hace mucho tiempo a no contar con milagros antes de que realmente ocurrieran. Guardó el cheque nuevamente y continuó trabajando. Al fin y al cabo, aún tenía un turno que terminar. En el piso 42, Roberto Mendoza estaba en el elevador, sosteniendo el sobre que cambiaría su vida financiera para siempre. Pero su mente no estaba enfocada en la herencia inesperada. Estaba pensando en la mujer que había traducido los documentos, en la dignidad con que había aceptado el pago, en la manera como había guardado el cheque sin ostentación o celebración. Había algo en Esperanza Fuentes que lo intrigaba profundamente, y estaba determinado a descubrir qué era. 3 días pasaron desde el episodio del sobre. Roberto Mendoza había oficializado la herencia y estaba ahora algunos millones más rico, pero su mente continuaba volviendo a la intendente que había cambiado su vida con una simple traducción. Estaba en su oficina, hojeando un informe que Mariana Sánchez había preparado sobre Esperanza Fuentes, cuando ella llamó a la puerta. «Adelante», dijo, sin levantar los ojos del documento. Mariana entró cargando una carpeta adicional. «Señor Mendoza, conseguí información más detallada sobre la empleada, como solicitó». Roberto finalmente levantó la cabeza. «¿Qué descubriste?» «Bueno, es una historia interesante», Mariana comenzó abriendo la carpeta. Esperanza Fuentes, 38 años, graduada en letras con especialización en traducción e interpretación por la UNAM, maestría en lingüística aplicada. «¿Maestría?», Roberto repitió sorprendido. «Sí, y hay más. Trabajó durante 7 años en Transglobal Lingüística, una de las mayores empresas de traducción del país. Estaba especializada en negociaciones internacionales e interpretación simultánea». Roberto se recostó en la silla, procesando la información. «Si tenía un cargo así, ¿qué está haciendo limpiando oficinas?» «Esa es la parte interesante», Mariana continuó. «Fue despedida hace 2 años, aparentemente por causa justificada, pero cuando intenté descubrir los detalles, Transglobal fue muy evasiva. Dijeron apenas que fue una cuestión de incompatibilidad profesional». «Incompatibilidad», Roberto murmuró. «¿Qué tipo de incompatibilidad hace que una empresa despida a una profesional calificada?» «Hay rumores de que se involucró en algún tipo de conflicto ético, algo sobre negarse a traducir documentos que consideraba cuestionables». Roberto tamborileó con los dedos en la mesa pensativo. «¿Algo más?» «Sí. Tiene un hijo de 7 años, Gabriel. El niño tiene síndrome de Down y asiste a una escuela especial. Ella mantiene a los 2 sola». La información golpeó a Roberto como un puñetazo en el estómago. De repente, la dignidad con que Esperanza había aceptado el pago tenía mucho más sentido. No era sobre dinero, era sobre supervivencia. «¿Dónde vive?», preguntó. «En un pequeño departamento en Iztapalapa. Toma 2 autobuses para llegar aquí todos los días». Roberto cerró los ojos por un momento.
Iztapalapa quedaba a más de 2 horas de distancia en transporte público. Esperanza se despertaba antes del amanecer todos los días para llegar al trabajo. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?», preguntó. 18 meses. Siempre puntual, nunca ha faltado, nunca ha habido quejas. Los otros empleados de limpieza dicen que es muy reservada, pero siempre dispuesta a ayudar. Roberto se levantó y caminó hasta la ventana, observando el movimiento de la ciudad allá abajo. Su mente estaba bullendo con posibilidades. «Mariana, quiero que prepares una propuesta». «¿Qué tipo de propuesta?» «Quiero ofrecerle un trabajo como traductora freelance de la empresa. Algo flexible, que le permita mantener la estabilidad del empleo actual si quiere». Mariana pareció sorprendida. «Señor Mendoza, esto puede generar comentarios. Los otros empleados pueden pensar que recibió trato especial por causa del episodio del cheque». «Recibió trato especial», Roberto dijo firmemente. «Salvó una herencia millonaria con su competencia. Creo que se mereció una oportunidad. Y si rechaza, entonces respetaré su decisión, pero tengo la impresión de que Esperanza Fuentes es una mujer que valora las oportunidades justas». Mariana cerró la carpeta. «Prepararé la propuesta. ¿Qué tipo de remuneración está pensando?» «Algo compatible con su formación y experiencia. Consulta los valores de mercado para traductores especializados». Después de que Mariana salió, Roberto se quedó solo con sus pensamientos. Había algo en Esperanza que lo intrigaba profundamente. No era solo su competencia lingüística o su dignidad, era la forma como había manejado toda la situación, sin humillación, sin resentimiento, pero también sin sumisión. Tomó el interfono y llamó a la supervisora de limpieza. «Doña Concepción, necesito hablar con Esperanza Fuentes. ¿Puede pedirle que suba a mi oficina?» «Claro, señor Mendoza. Está en el piso 25 ahora». Mientras esperaba, Roberto organizó los papeles en su escritorio y ensayó mentalmente cómo haría la propuesta. Quería que sonara como una oportunidad profesional, no como caridad. 10 minutos después, Esperanza llamó a la puerta. «Adelante», dijo Roberto. Ella entró con la misma postura digna de siempre, pero Roberto notó que se había cambiado el uniforme de limpieza por ropa sencilla pero limpia, una blusa blanca y un pantalón negro. «La señora Concepción dijo que quería hablar conmigo», dijo, permaneciendo de pie. «Sí, siéntate, por favor». Roberto señaló una de las sillas frente a su escritorio. «Quiero hacerte una propuesta». Esperanza se sentó, las manos cruzadas en el regazo, esperando. «Esperanza, descubrí sobre tu formación y experiencia anterior. Me gustaría ofrecerte un trabajo como traductora freelance de la empresa». Por un momento, ella no respondió. Solo lo observó con aquellos ojos penetrantes que parecían evaluar sus intenciones. «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó finalmente. «Traducción de documentos, interpretación en reuniones con clientes internacionales, revisión de contratos. Sería un trabajo por proyecto, flexible, que te permitiría mantener tu empleo actual si lo prefieres». Esperanza permaneció en silencio por algunos segundos antes de responder. «¿Puedo preguntar por qué?». La pregunta era simple, pero Roberto sintió que había mucho más detrás de ella. Esperanza no era una persona que aceptaba favores fácilmente. «Porque la empresa necesita profesionales competentes», respondió honestamente. «Y tú demostraste una competencia excepcional». «Señor Mendoza», dijo calmadamente, «acepto, pero con una condición». «¿Cuál?». «Quiero ser tratada como una profesional, sin favores, sin trato especial. Si mi trabajo no es satisfactorio, quiero ser despedida sin rodeos». Roberto sonrió por primera vez en días. «Acepto tu condición». Una semana después, Esperanza estaba sentada en una pequeña sala de conferencias en el piso 40, revisando un contrato en alemán. Era su primer trabajo oficial como traductora freelance de Mendoza y Asociados, y estaba determinada a probar su valor. El documento era complejo, un acuerdo de joint venture entre la empresa y una compañía alemana de tecnología. Esperanza notó varias inconsistencias en la traducción oficial que había sido proporcionada por la empresa contratada anteriormente. Roberto entró en la sala acompañado de 2 ejecutivos alemanes, Hans Müller y Klaus Weber. Esperanza se levantó respetuosamente. «Señores, esta es Esperanza Fuentes,
nuestra nueva consultora lingüística. Roberto hizo las presentaciones. Ella revisó el contrato y tiene algunas observaciones importantes. Hans Möller, un hombre alto de unos 50 años, saludó a Esperanza con un gesto de cabeza. «Guten Tag, Frau Fuentes». «Guten Tag, Herr Möller». Esperanza respondió con fluidez. «Es freut mich, Sie kennen zu lernen». La sorpresa en el rostro de los alemanes fue evidente. No esperaban que una consultora mexicana hablara alemán con tanta naturalidad. «Ihr Deutsch ist ausgezeichnet», Klaus Weber comentó, impresionado. «Danke schön», Esperanza respondió con una sonrisa discreta. «Ich habe einige Jahre in Deutschland studiert». Roberto observaba la interacción con creciente admiración. Esperanza no había mencionado que había estudiado en Alemania. «Bien», Roberto interrumpió. Esperanza identificó algunos problemas en la traducción del contrato. ¿Puedes explicar tus observaciones? Esperanza abrió el documento y señaló un párrafo específico. Hay un error crítico en la cláusula 15. El traductor anterior interpretó Gewährleistung como garantía simple, pero en el contexto jurídico alemán se refiere a garantía legal obligatoria. Esto cambia completamente las responsabilidades contractuales. Hans Möller se inclinó para examinar el documento. «Sie haben recht. Das ist ein wichtiger Unterschied». «Exacto», Esperanza continuó. «Si firmamos el contrato como está, asumiremos responsabilidades mucho mayores de lo previsto. La diferencia financiera puede llegar a 2 millones de euros». El silencio que siguió fue tenso. Roberto sentía su estómago apretarse al pensar que casi había firmado un contrato que podría costar millones a la empresa. Klaus Weber hojeó el documento. «¿Hay más errores como este?» «Sí», Esperanza respondió. «Identifiqué al menos 8 inconsistencias significativas. Algunas favorecen nuestra posición, otras no». Pasó las siguientes 2 horas explicando cada error, sugiriendo correcciones y negociando cambios con los ejecutivos alemanes. Su competencia era tan evidente que, en determinado momento, Hans Möller comenzó a dirigir sus preguntas directamente a ella, tratándola como la representante principal de la empresa. Cuando la reunión terminó, los alemanes se despidieron con visible respeto. «Frau Fuentes», Hans Möller dijo, «es war ein Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten. Sie sind eine sehr kompetente Fachfrau». «Danke, Herr Möller. Ich hoffe, wir können in Zukunft zusammenarbeiten». Tras la salida de los alemanes, Roberto se quedó a solas con Esperanza en la sala de conferencias. «Acabas de salvar a la empresa de una pérdida de 2 millones de euros», dijo, aún procesando lo que había ocurrido. «Solo hice mi trabajo», Esperanza respondió, organizando sus papeles. «Esperanza, ¿estudiaste en Alemania? No estaba en tu currículum». Por un momento ella vaciló. «Pasé un año en Berlín como intérprete en una conferencia internacional sobre derechos humanos». «Fue hace algunos años. ¿Por qué no lo mencionaste antes?» Esperanza lo miró directamente. «Porque no suelo hablar sobre mi pasado, señor Mendoza. Prefiero que juzguen mi trabajo presente». Roberto sintió que había mucha más historia detrás de aquella respuesta, pero respetó su deseo de privacidad. «Bueno, tu trabajo presente es excepcional». Los alemanes quedaron impresionados. «Me alegra saber que el resultado fue satisfactorio». Roberto notó que ella siempre mantenía una distancia profesional respetuosa, pero había algo en su postura que sugería que estaba acostumbrada a tratar con personas importantes. «Esperanza, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» Ella lo miró interrogativamente, pero asintió. «¿Por qué aceptaste trabajar en la limpieza después de tener una carrera tan prometedora?» La pregunta quedó en el aire por algunos segundos. Esperanza organizó los últimos papeles antes de responder. «A veces, señor Mendoza, necesitamos tomar decisiones difíciles para proteger lo que es más importante para nosotros. Mi hijo necesita estabilidad, y este trabajo me ofrecía eso. ¿Y ahora?» «Ahora», dijo levantándose, «tengo una oportunidad de usar mis habilidades nuevamente, y pretendo aprovecharla al máximo». Cuando ella salió de la sala, Roberto se quedó solo con sus pensamientos. Esperanza Fuentes era claramente una mujer con un pasado complejo y habilidades excepcionales. Pero había algo en su historia que ella no estaba contando. Tomó el teléfono y llamó a Mariana Sánchez. «Mariana,
Necesito que investigues más sobre el pasado de Esperanza Fuentes, especialmente sobre el tiempo que pasó en Alemania y el verdadero motivo de su despido de Transglobal. Será difícil, señor Mendoza. Esa información es confidencial. Entonces, sé discreta. Pero necesito saber quién es realmente Esperanza Fuentes. Del otro lado de la línea, Mariana suspiró. Está bien. Veré qué puedo descubrir. Roberto colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana. Esperanza Fuentes se estaba convirtiendo en un enigma que él estaba determinado a descifrar. Pero una cosa era cierta. Ella acababa de salvar a la empresa de una pérdida millonaria. Y eso era solo el comienzo. Mariana Sánchez entró en la oficina de Roberto con una expresión preocupada en el rostro. Había pasado 2 semanas investigando discretamente el pasado de Esperanza Fuentes, y lo que descubrió era mucho más complejo de lo que imaginaba. Señor Mendoza, necesito hablar con usted sobre Esperanza Fuentes, dijo, cerrando la puerta tras de sí. Roberto levantó los ojos de los informes que estaba analizando. ¿Qué descubriste? Mariana se sentó y abrió una carpeta discreta. La historia es más complicada de lo que pensábamos. Esperanza no fue solo una traductora en Transglobal. Era la directora de operaciones internacionales. ¿Directora? Roberto repitió sorprendido. Sí, y ganaba aproximadamente 20,000 pesos mensuales. Tenía un equipo de 15 traductores bajo su supervisión y era responsable de contratos gubernamentales de alto nivel. Roberto se recostó en la silla, procesando la información. Entonces, ¿qué pasó? Esa es la parte interesante, Mariana continuó. En 2023, Transglobal fue contratada para traducir documentos relacionados con un gran proyecto de infraestructura internacional. Esperanza descubrió que algunos de los documentos contenían información sobre sobornos y sobreprecios. ¿Y ella denunció? Lo intentó, primero internamente, pero la dirección de la empresa le ordenó ignorar las irregularidades. Cuando se negó y amenazó con llevar el caso a las autoridades, fue despedida por insubordinación y violación de confidencialidad. Roberto tamborileó con los dedos en la mesa, pensativo. ¿Y después? Intentó denunciar públicamente, pero la empresa tenía conexiones políticas poderosas. Consiguieron manchar su reputación profesional. Difundieron rumores de que había intentado chantaje y que era emocionalmente inestable. Eso explica por qué no consiguió otro empleo en el área. Exacto. Y hay más. Mariana volteó una página. El proyecto que intentó denunciar acabó siendo investigado 2 años después. Se descubrió un esquema de corrupción de 50 millones de pesos. Varias personas fueron arrestadas, incluyendo al director de Transglobal. Y Esperanza nunca fue llamada a declarar. Oficialmente, ella no existía en el caso, pero extraoficialmente, su alerta inicial fue lo que llevó a las autoridades a la investigación. Roberto permaneció en silencio por algunos momentos, absorbiendo la información. Sacrificó su carrera para hacer lo correcto. Y perdió todo en el proceso: casa, carro, seguro médico para su hijo. Tuvo que mudarse a Iztapalapa y aceptar cualquier trabajo que encontrara. Por eso impuso aquella condición sobre ser tratada como profesional, Roberto murmuró. Ya fue traicionada antes por personas en posiciones de poder. Mariana cerró la carpeta. Hay una última cosa. Conseguí el contacto de un ex colega suyo en Transglobal. Dijo que Esperanza era considerada una de las mejores profesionales que jamás conoció, íntegra, competente y demasiado valiente para su propio bien. Roberto se levantó y caminó hasta la ventana. Su visión sobre Esperanza había cambiado completamente. Ella no era solo una intendente talentosa, era una mujer que había perdido todo por causa de sus principios. Mariana, quiero que aumente su carga de trabajo, gradualmente. Quiero verla en más reuniones, más proyectos importantes. Señor Mendoza, ¿puedo preguntar por qué? Roberto se volvió. Porque una mujer con la integridad de Esperanza Fuentes merece una segunda oportunidad. Y porque necesito personas en quienes pueda confiar. ¿Y si desconfía de sus intenciones? Entonces tendré que probar que soy diferente de las personas que la traicionaron antes. En ese momento, el interfono sonó. La secretaria de Roberto anunció: Señor Mendoza, Esperanza Fuentes está aquí. Dice que tiene algo urgente que discutir.
Roberto y Mariana se miraron. «Hágala pasar», dijo Roberto. Esperanza entró en la sala con su postura digna habitual, pero había una tensión en sus movimientos que Roberto no había notado antes. «Señor Mendoza, necesito hablar con usted, a solas». Mariana se levantó inmediatamente. «Los dejaré solos», dijo saliendo discretamente. Esperanza esperó a que la puerta se cerrara antes de hablar. «Señor Mendoza, descubrí algo sobre el contrato con los japoneses que se está negociando esta semana». Roberto se sentó, indicándole que hiciera lo mismo. «¿Qué descubriste?» «Estuve revisando los documentos preliminares y encontré una cláusula muy específica sobre transferencia de tecnología. Los términos están redactados de forma que permiten que la empresa japonesa tenga acceso total a nuestros sistemas internos». «Eso es normal en joint ventures», dijo Roberto. «No de esta forma», Esperanza respondió firmemente. «El lenguaje utilizado es deliberadamente ambiguo. Si este contrato se firma como está, podrán acceder no solo a la tecnología relacionada con el proyecto, sino a toda nuestra propiedad intelectual». Roberto sintió un escalofrío en la espina dorsal. «¿Estás segura?» «Absolutamente. Y hay más. La empresa que está intermediando la negociación tiene vínculos con la misma firma de abogados que representaba a Transglobal en el caso de corrupción que mencioné antes». La revelación golpeó a Roberto como un rayo. Esperanza había descubierto otro esquema potencialmente fraudulento. «Esperanza, ¿me estás diciendo que puede ser una trampa?» «Estoy diciendo que debemos ser muy cuidadosos. Los valores involucrados son demasiado altos y las condiciones son demasiado favorables para ser verdaderas». Roberto observó a Esperanza atentamente. Ella estaba arriesgando su nueva posición para alertarlo sobre un posible problema, exactamente como lo había hecho en Transglobal. «¿Qué recomiendas?» «Una auditoría independiente de los documentos y una investigación discreta sobre los verdaderos propietarios de la empresa japonesa». Roberto asintió lentamente. «Voy a cancelar la reunión de mañana hasta que tengamos más información». «Señor Mendoza», Esperanza dijo, levantándose, «sé que esto puede parecer paranoia de mi parte, considerando mi historial». «Esperanza», Roberto la interrumpió, «tu historial muestra que tienes coraje para enfrentar a personas poderosas cuando algo está mal. Eso no es paranoia, es integridad». Por un momento algo pasó por los ojos de Esperanza, sorpresa, tal vez, o alivio por finalmente ser escuchada. «Gracias por confiar en mí», dijo simplemente. «Gracias por alertarme, de nuevo». Tras su salida, Roberto se quedó solo reflexionando sobre la situación. Esperanza acababa de salvar a la empresa por segunda vez en pocas semanas, y él estaba comenzando a entender que había mucho más en Esperanza Fuentes de lo que había imaginado. La auditoría independiente confirmó todas las sospechas de Esperanza. La empresa japonesa era una fachada para un consorcio chino que intentaba robar secretos industriales de Mendoza y asociados. El esquema habría costado a la empresa no solo millones en propiedad intelectual, sino también su reputación en el mercado internacional. Roberto estaba en su oficina, leyendo el informe final de la investigación, cuando Mariana entró con una expresión grave. «Señor Mendoza, tenemos un problema», dijo cerrando la puerta. «¿Qué tipo de problema?» «Algunos miembros del Consejo están cuestionando la influencia que Esperanza Fuentes está teniendo sobre sus decisiones». Roberto levantó los ojos del informe. «¿Cómo así?» «Piensan que está ejerciendo una influencia desproporcionada para una empleada de nivel básico. Están preocupados por las implicaciones». «¿Implicaciones?», Roberto repitió, su voz cargada de irritación. «Acaba de salvar a la empresa de 2 esquemas fraudulentos. Lo sé, pero algunos consejeros están insinuando que... bueno, que puede haber algo personal involucrado». Roberto se levantó bruscamente. «¿Están insinuando qué exactamente? ¿Que su cercanía con ella puede estar comprometiendo su juicio profesional?» «¿Mi cercanía?». Roberto caminó hasta la ventana, las manos en los bolsillos. «Mariana Esperanza Fuentes salvó esta empresa de pérdidas millonarias 2 veces. Si eso es comprometer mi juicio, entonces que así sea. Señor Mendoza, entiendo su posición, pero el Consejo está considerando despedirla». Roberto se volvió rápidamente. «¿Bajo qué alegación?».
Exceso de involucramiento en asuntos por encima de su competencia. Pueden argumentar que está sobrepasando los límites de su función. Entonces voy a cambiar su función. Mariana pareció sorprendida. ¿Cómo? Voy a promoverla a consultora senior de asuntos internacionales. Así tendrá autoridad formal para involucrarse en esos proyectos. Roberto, esto va a causar una guerra con el Consejo. Que la causen, dijo firmemente. No voy a permitir que destruyan la carrera de una mujer competente por causa de política interna. Mariana suspiró. Hay una reunión extraordinaria del Consejo mañana a las 2 de la tarde. Van a discutir el caso Esperanza Fuentes. Entonces estaré ahí para defenderla. Después de que Mariana salió, Roberto se quedó pensativo. Sabía que enfrentar al Consejo sería arriesgado, pero no podía permitir que Esperanza fuera sacrificada nuevamente por hacer lo correcto. Llamó a Esperanza y le pidió que subiera a su oficina. Esperanza llegó 15 minutos después, vistiendo ropa más formal que de costumbre, un blazer azul marino sobre una blusa blanca. Roberto notó que parecía más confiada, como si estuviera gradualmente recuperando su antigua seguridad profesional. Esperanza, necesito hablar contigo sobre una situación delicada, comenzó. Ella se sentó, el rostro neutral, pero los ojos alertas. El Consejo está cuestionando tu involucramiento en los proyectos recientes. Algunos miembros piensan que estás sobrepasando límites. Esperanza permaneció en silencio por algunos segundos antes de responder. Entiendo. ¿Quiere que me aleje? No, Roberto dijo firmemente. Quiero que te prepares para una batalla. ¿Qué tipo de batalla? Voy a promoverte a consultora senior de asuntos internacionales. Eso significa que tendrás autoridad formal para involucrarte en negociaciones importantes. Pero también significa que vas a enfrentar resistencia. Esperanza lo estudió cuidadosamente. ¿Por qué está haciendo esto? Porque lo mereces y porque esta empresa necesita personas íntegras en posiciones de liderazgo. Señor Mendoza, dijo calmadamente, necesito que sepa que ya enfrenté este tipo de situación antes. Sé cómo terminó. Esta vez es diferente. ¿Cómo puedo estar segura? Roberto se inclinó hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. Porque esta vez no estás sola. Por un momento, algo se movió en el rostro de Esperanza, una emoción que rápidamente suprimió. Si acepto esta promoción, Roberto continuó, tendrás que enfrentar a personas poderosas que no les gustan los cambios. Tendrás que probar tu valor repetidamente. Y tendrás que confiar en mí. Confiar en usted, repitió, como si probara las palabras. Sí, sé que es difícil después de lo que pasaste, pero necesito que sepas que estoy de tu lado. Esperanza se quedó en silencio por largos momentos, claramente luchando con la decisión. ¿Puedo hacer una pregunta?, dijo finalmente. Claro. ¿Por qué esto es importante para usted? ¿Por qué arriesgar su posición por mi causa? Roberto vaciló. Era una pregunta que se había hecho a sí mismo repetidamente. Porque, dijo finalmente, en toda mi carrera, nunca conocí a alguien que sacrificara tanto para hacer lo correcto. ¿Y por qué? Admiro tu coraje. Esperanza lo observó atentamente, como si intentara descifrar sus verdaderas intenciones. Está bien, dijo finalmente. Acepto la promoción, incluso sabiendo los riesgos. Especialmente sabiendo los riesgos. Ya me escondí tiempo suficiente. Roberto sonrió sintiendo una mezcla de alivio y admiración. Entonces, prepárate. Mañana enfrentaremos al Consejo juntos. Juntos, Esperanza repitió, y por primera vez desde que la conocía, Roberto vio una sonrisa genuina en su rostro. Esperanza, hay algo que necesito decir, agregó. Descubrí sobre lo que pasó en Transglobal. Sobre lo que hiciste allí. La sonrisa desapareció instantáneamente del rostro de ella. Sé que perdiste todo por causa de tus principios, Roberto continuó, y quiero que sepas que eso no va a suceder nuevamente. No aquí, no conmigo. Esperanza permaneció en silencio, pero Roberto pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. Gracias, dijo finalmente, la voz ligeramente ronca. Gracias por creer en mí. Gracias por darme motivos para creer. Cuando ella salió, Roberto se quedó solo con la certeza
de que había tomado la decisión correcta. Mañana sería una batalla, pero por primera vez en años sentía que estaba luchando por algo que realmente importaba. La sala de reuniones del consejo estaba cargada de tensión. Los 9 miembros del consejo director de Mendoza y Asociados estaban sentados alrededor de la mesa oval de caoba, sus expresiones variando entre escepticismo y hostilidad abierta. Roberto ocupaba su posición en la cabecera, con Esperanza sentada a su derecha. Carlos Méndez, que también era miembro del consejo, había alertado a Roberto sobre el clima antes de la reunión. «Están unidos contra ti en esta cuestión», había dicho. «Prepárate para una batalla difícil». El presidente del consejo, Dr. Augusto Peralta, un hombre de 65 años con cabellos completamente blancos y una postura imponente, abrió la sesión. «Estamos aquí para discutir la situación irregular creada por el señor Mendoza en relación a la empleada Esperanza Fuentes», comenzó, su voz formal y fría. «Entendemos que hubo una promoción no autorizada y un involucramiento desproporcionado de esta persona en decisiones estratégicas de la empresa». Roberto se levantó. «Doctor Peralta, antes de continuar, me gustaría presentar los hechos». «Los hechos son claros», interrumpió doctora Beatriz Arellano, una de las consejeras más influyentes. «Una empleada de la limpieza está siendo elevada a una posición ejecutiva sin seguir los protocolos adecuados. Esto es inaceptable». «Doctora Beatriz», Roberto respondió calmadamente, «Esperanza Fuentes no es solo una empleada de limpieza, es una profesional calificada que salvó esta empresa de pérdidas millonarias en 2 ocasiones distintas». «Doctor». Roberto Fernández, otro consejero, hojeó algunos papeles. «Según nuestros registros, fue despedida de su posición anterior por mala conducta. Esto plantea serias cuestiones sobre su idoneidad para un cargo de responsabilidad». Esperanza se levantó por primera vez. «¿Puedo responder a esa acusación?» «Señora Fuentes», doctor Peralta dijo fríamente, «esta es una reunión del consejo. Los empleados no tienen derecho a voz». «Ella no es solo una empleada», Roberto intervino. «Como consultora senior de asuntos internacionales, tiene el derecho de defenderse». «Una promoción no autorizada». Doctora Beatriz golpeó la mesa con la mano. «Roberto, no puedes simplemente inventar cargos para favorecer tus preferencias personales». El comentario quedó en el aire como una acusación velada. Roberto sintió la sangre hervir, pero mantuvo la compostura. «Mis preferencias personales», dijo lentamente, «son por profesionales competentes que protegen los intereses de la empresa». Esperanza identificó e impidió 2 esquemas fraudulentos que habrían costado a la empresa más de 50 millones de pesos. «Eso es irrelevante», doctor Fernández dijo. «El proceso no fue seguido. Promociones de esta magnitud requieren aprobación del consejo». Esperanza finalmente habló, su voz clara y firme. «Señores consejeros, entiendo sus preocupaciones, pero me gustaría aclarar algunas cuestiones sobre mi conducta anterior». «No nos interesa», doctora Beatriz dijo bruscamente. «Estamos aquí para discutir el futuro de la empresa, no su pasado». «Mi pasado es relevante», Esperanza continuó, sin intimidarse. «Fui despedida de Transglobal por negarme a ignorar evidencias de corrupción. Elegí mi integridad por encima de mi seguridad financiera». «Esas son solo alegaciones», dijo doctor Peralta. Carlos Méndez, que había permanecido en silencio hasta entonces, se manifestó. «En realidad, no lo son. Verifiqué los hechos. Transglobal estaba involucrada en un esquema de corrupción de 50 millones de pesos. Esperanza fue quien primero identificó las irregularidades. Eso no cambia el hecho», doctor Fernández insistió, «de que fue despedida por mala conducta». «Por mala conducta», Esperanza repitió, su voz ganando fuerza. «¿O por tener coraje de enfrentar a personas poderosas cuando estaban equivocadas?» Un silencio tenso siguió. Roberto observó los rostros alrededor de la mesa, viendo a algunos consejeros comenzar a parecer incómodos. «Señores», Roberto dijo, «seré directo. Esperanza Fuentes es una de las profesionales más competentes que jamás han trabajado en esta empresa. Tiene maestría en lingüística, experiencia internacional y, más importante,
Integridad incuestionable. Integridad que costó a su empresa anterior. Doctora Beatriz murmuró. Integridad que salvó nuestra empresa. Roberto corrigió. 2 veces. Doctor Peralta se recostó en la silla. Roberto, entendemos tu posición, pero el Consejo tiene responsabilidades fiduciarias. No podemos permitir que decisiones emocionales comprometan la gobernanza corporativa. ¿Decisiones emocionales? Roberto repitió, su voz cargada de incredulidad. Impedir pérdidas millonarias es una decisión emocional. La forma como estás conduciendo esto sí, doctor Fernández dijo. Tu cercanía con esta empleada está comprometiendo tu juicio. La acusación finalmente fue explicitada. Roberto sintió una rabia fría instalándose en su pecho. Mi cercanía, dijo lentamente, es estrictamente profesional, basada en competencia y resultados. Si esto incomoda a algunos de ustedes, tal vez deban cuestionar sus propios prejuicios. ¿Prejuicios? Doctora Beatriz se levantó. Roberto, ¿estás promoviendo a una intendente a un cargo ejecutivo y nos acusas de prejuicio por cuestionarlo? Estoy promoviendo a una profesional calificada, Roberto respondió firmemente. Y sí, cuestiono los prejuicios de quien solo ve una intendente cuando mira a una mujer con maestría y experiencia internacional. Esperanza se levantó nuevamente. Señores consejeros, entiendo que mi trayectoria no es convencional, pero me gustaría proponer algo. Todos se volvieron hacia ella. Denme 6 meses para probar mi valor. Si al final de este periodo no he agregado valor significativo a la empresa, renunciaré voluntariamente. 6 meses es mucho tiempo, dijo doctor Peralta. 3 meses, Esperanza contrapropuso. 3 meses para probar que merezco el cargo. Los consejeros se miraron entre sí, algunos susurrando entre ellos. ¿Y si no lo consigues?, preguntó doctor Fernández. Entonces renuncio y nunca más trabajo en posición de responsabilidad en esta empresa. Roberto observó a Esperanza con admiración. Ella estaba apostando todo en sí misma una vez más. Está bien, doctor Peralta dijo finalmente. 3 meses de periodo probatorio, pero con supervisión directa del Consejo. Acepto, Esperanza dijo inmediatamente. Entonces está decidido. Doctor Peralta golpeó con el martillo. 3 meses para probar su valor. Que Dios la ayude, señora Fuentes. Cuando la reunión terminó, Roberto y Esperanza se quedaron solos en la sala. Gracias por defenderme, ella dijo. Gracias por tener el coraje de defenderte. 3 meses, murmuró. ¿Será suficiente? Será más que suficiente, Roberto dijo con convicción. Vas a sorprenderlos a todos. Esperanza sonrió. Espero que tengas razón. La tengo, dijo Roberto. Confía en mí. Y por primera vez en años, Esperanza Fuentes sintió que tal vez podía confiar nuevamente. 2 semanas habían pasado desde la reunión del Consejo, y Esperanza estaba determinada a probar su valor. Llegaba a la oficina a las 7 de la mañana y frecuentemente permanecía hasta las 9 de la noche, revisando contratos, analizando propuestas e identificando potenciales problemas. Su primera gran prueba vino en forma de una negociación compleja con una empresa francesa que quería adquirir una subsidiaria de Mendoza en Asociados. El valor de la transacción era de 80 millones de euros, y las negociaciones se habían extendido por meses sin progreso significativo. Roberto designó a Esperanza para liderar el equipo de negociación, una decisión que generó murmullos de desaprobación entre algunos ejecutivos. Mariana Sánchez había sido particularmente vocal sobre sus reservas. Roberto, con todo respeto, esta es una negociación de altísimo nivel, había argumentado. Tal vez sea demasiado pronto para dar tanta responsabilidad a Esperanza. Mariana, Roberto había respondido, ella identificó fallas en contratos que nuestros mejores abogados pasaron por alto. Confío en su juicio. Ahora, Esperanza estaba en la sala de conferencias principal, preparándose para recibir a la delegación francesa. Había pasado la noche anterior estudiando no solo los aspectos técnicos del negocio, sino también los matices culturales que podrían influir en las negociaciones. Los franceses llegaron puntualmente a las 2 de la tarde. Pierre Dubois,
El CEO de la empresa compradora, acompañado de su equipo jurídico y financiero, Esperanza los recibió con un francés fluido e impecable. «Bonjour, Monsieur Dubois. Je suis Esperanza Fuentes, directrice senior des Affaires Internationales. Bienvenue a México». La sorpresa en el rostro de Pierre fue evidente. Claramente no esperaba ser recibido por una mujer latina que hablaba francés con acento parisino perfecto. «Mademoiselle Fuentes», respondió visiblemente impresionado, «votre français est remarquable». «Où avez-vous appris?» «J'ai vécu à Paris pendant 2 ans», Esperanza respondió con una sonrisa diplomática. «J'espère que nous pourrons travailler ensemble de manière productive». Roberto observaba la interacción de su posición a la cabecera de la mesa, notando cómo Esperanza había instantáneamente establecido credibilidad con los franceses. Las negociaciones comenzaron formalmente, y rápidamente quedó claro que Esperanza había hecho su tarea. Conocía no solo los detalles financieros de la subsidiaria que estaba siendo vendida, sino también las motivaciones estratégicas detrás de la adquisición francesa. «Monsieur Dubois», dijo en determinado momento, «entendemos que quieren nuestra subsidiaria de logística para expandirse al mercado sudamericano, pero también necesitan nuestra experiencia en regulaciones locales, ¿no es verdad?» Pierre se recostó en la silla, claramente impresionado con su perspicacia. «Exactamente, mademoiselle. Es difícil encontrar negociadores que comprendan no solo lo que queremos comprar, sino por qué queremos comprarlo. Entonces hablemos sobre cómo estructurar este negocio de forma que ambas partes salgan ganando», Esperanza dijo, abriendo una carpeta con propuestas que había preparado. Durante las siguientes 3 horas, condujo las negociaciones con una habilidad que impresionó incluso a Roberto. Identificó puntos de fricción antes de que se convirtieran en problemas. Propuso soluciones creativas para cuestiones regulatorias y consiguió aumentar el valor de la transacción de 80 a 95 millones de euros. Cuando los franceses hicieron una pausa para deliberación privada, Roberto se acercó a Esperanza. «¿Dónde aprendiste a negociar así?», preguntó genuinamente curioso. «En la necesidad», respondió simplemente. «Cuando tienes que luchar por cada oportunidad, aprendes a ser persuasiva». «¿Y París? ¿Realmente viviste allí por 2 años?» Esperanza vaciló por un momento. «Trabajé en un programa de intercambio cultural, interpretación en conferencias internacionales de la ONU». «Esperanza, tu currículum es impresionante. ¿Por qué nunca me contaste todo esto?» «Porque aprendí que las personas juzgan por lo que ven en el presente, no por lo que fuiste en el pasado». Antes de que Roberto pudiera responder, los franceses regresaron. Pierre Dubois tenía una sonrisa en el rostro. «Mademoiselle Fuentes, sus propuestas son muy inteligentes. Aceptamos los nuevos términos». La sala explotó en celebración contenida. Esperanza no solo había cerrado el trato, sino conseguido un valor 15 millones superior al originalmente previsto. Tras la salida de los franceses, Roberto se quedó solo con Esperanza en la sala de conferencias. «Acabas de añadir 15 millones de euros al valor de esta transacción», dijo, aún procesando lo que había ocurrido. «Solo identifiqué lo que realmente necesitaban y estructuré la oferta adecuadamente». «Esperanza, esto fue brillante. No solo condujiste la negociación, la dominaste». Por primera vez en semanas, Esperanza se permitió una sonrisa de genuina satisfacción. «Gracias. Me sentí como si estuviera volviendo a ser yo misma». «¿Quién eres tú misma?», Roberto preguntó sentándose a su lado. Esperanza se quedó en silencio por algunos momentos, como si decidiera cuánto revelar. «Solía ser buena en esto», dijo finalmente, antes de que todo se derrumbara. Solía ser la persona a quien todos recurrían cuando necesitaban resolver problemas complejos. Y sigues siendo esa persona. Por mucho tiempo pensé que no. Pensé que lo había perdido para siempre». Roberto estudió su rostro. «¿Qué te hizo perder la confianza? Cuando haces lo correcto y eres castigada por ello, cuando pierdes todo lo que construiste, comienzas a cuestionar si vale la pena luchar. ¿Y ahora?». Esperanza lo miró directamente. «Ahora estoy comenzando a creer que tal vez vale la pena. El consejo tendrá que admitir que estaban equivocados sobre ti. Aún tenemos 2 meses y medio por delante», Esperanza dijo pragmáticamente.
Esta fue solo la primera prueba. ¿Pero qué prueba?, Roberto dijo con admiración. Fuiste magnífica allí dentro. Esperanza se sonrojó ligeramente. Roberto, ¿puedo preguntar algo? Claro. ¿Por qué es tan importante para ti que yo tenga éxito? La pregunta tomó a Roberto desprevenido. Se había hecho la misma pregunta repetidamente, pero nunca había articulado una respuesta clara. Porque, dijo lentamente, me recuerdas lo que es posible cuando alguien se niega a renunciar a sus principios. Y porque admiro quién eres. ¿Quién soy ahora o quién era antes? Ambas, Roberto respondió honestamente. La mujer que perdió todo por hacer lo correcto y la mujer que está luchando para reconstruir su vida. Esperanza se quedó en silencio, claramente emocionada por la respuesta. Gracias, dijo finalmente, por creer en mí cuando yo misma había dejado de creer. Gracias por mostrarme que vale la pena creer. En aquel momento, Roberto supo que sus sentimientos por Esperanza habían evolucionado mucho más allá del respeto profesional, y por primera vez en años, Esperanza Fuentes sintió que tal vez había encontrado a alguien en quien realmente podía confiar. El éxito de la negociación con los franceses había cambiado la dinámica en la oficina. Esperanza notaba cómo las personas ahora la saludaban en los pasillos con respeto genuino, y cómo su opinión era solicitada en reuniones importantes. Pero el cambio más significativo era en la forma como Roberto la miraba. Era un jueves lluvioso, cuando Roberto la llamó para una reunión sobre un nuevo proyecto con inversionistas americanos. Esperanza llegó a su oficina encontrándolo de pie frente a la ventana, observando la ciudad cubierta por la lluvia. ¿Me mandaste llamar?, dijo golpeando levemente la puerta abierta. Roberto se volvió y Esperanza notó que había algo diferente en su expresión, una tensión que ella no conseguía identificar. Sí, pasa, en realidad quería hablar contigo sobre algo personal. Esperanza sintió su corazón acelerarse. ¿Personal? Siéntate, por favor. Ella se acomodó en la silla frente al escritorio, las manos cruzadas en el regazo, esperando. Roberto permaneció de pie, claramente luchando para encontrar las palabras correctas. Esperanza, desde que te conocí, mi vida cambió. ¿Cómo así? Trajiste algo a esta empresa, a mí, que no sabía que estaba faltando. Integridad, coraje, una perspectiva diferente sobre lo que realmente importa. Esperanza lo observaba atentamente, sintiendo que él estaba intentando decir algo más profundo. Roberto, Déjame terminar, por favor, interrumpió suavemente. Sé que nuestra situación es complicada. Soy tu jefe, estás en periodo probatorio. Hay diferencias de clase social que otras personas no dudarán en señalar. El corazón de Esperanza latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Pero ya no puedo seguir fingiendo que siento solo respeto profesional por ti. Las palabras quedaron en el aire entre ellos. Esperanza sintió el mundo detenerse por un momento. Roberto, dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Sabes lo que estás diciendo? Sé exactamente lo que estoy diciendo. Y sé todos los motivos por los que es una mala idea. Se acercó y se sentó en el borde del escritorio, más cerca de ella. Pero también sé que nunca sentí esto por nadie antes. Esperanza bajó los ojos, luchando con sus propias emociones. Yo también siento algo por ti, pero... ¿Pero? Ella levantó los ojos para encontrar los suyos. Pero tengo miedo. ¿De qué? De todo. De mezclar sentimientos personales con trabajo. De dar munición a las personas que ya me ven como una oportunista. De perder todo de nuevo si las cosas salen mal. Roberto se levantó y se acercó a ella, deteniéndose a pocos centímetros de su silla. Esperanza, mírame. Ella obedeció, sus ojos encontrando los de él. Jamás permitiría que perdieras todo de nuevo. No por mi causa. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque ya vi lo que pasaste. Porque admiro tu fuerza más que cualquier otra cosa en el mundo. Y porque... ¿Porque qué? Porque me enamoré de ti. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Esperanza sintió lágrimas formándose en sus ojos. Roberto, no necesitas decir nada ahora, dijo rápidamente. Solo necesitaba que lo supieras.
Necesito decir algo, sí, respondió, levantándose para quedar frente a él. Porque yo también me enamoré de ti, y eso me asusta más que cualquier negociación o consejo hostil. Roberto sintió su corazón dispararse. ¿Por qué te asusta? Porque la última vez que confié completamente en alguien casi pierdo a mi hijo, casi pierdo todo lo que importaba para mí. Yo no soy esa persona. Lo sé, susurró. Mi mente lo sabe, pero mi corazón aún tiene miedo de creer. Roberto extendió la mano y tocó suavemente el rostro de ella, secando una lágrima que había escapado. Entonces, vamos despacio, dijo gentilmente. Sin presión, sin promesas imposibles. Solo vamos a ver a dónde nos lleva esto. Esperanza cerró los ojos y se inclinó ligeramente hacia su contacto. ¿Y el trabajo? ¿El período probatorio? ¿Qué van a decir? El trabajo es trabajo. Ya probaste tu valor profesionalmente. En cuanto a lo que van a decir, se detuvo y sonrió. Francamente, ya no me importa. Deberías preocuparte. Tu reputación. Mi reputación se basa en resultados, no en chismes, y tú me has ayudado a alcanzar los mejores resultados de mi carrera. Esperanza abrió los ojos y lo estudió. ¿Estás seguro de que no te vas a arrepentir? Lo único de lo que me arrepiento es haber tardado tanto en decir esto. Ella sonrió por primera vez desde el inicio de la conversación. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora, Roberto dijo, sus manos encontrando las de ella. Ahora intentamos descubrir cómo ser felices, los dos. ¿Juntos? Si tú quieres, juntos. Esperanza apretó sus manos. Quiero. Dios me ayude. Lo quiero mucho. Roberto se inclinó y tocó suavemente los labios de ella con los suyos. Fue un beso tierno, lleno de promesas no dichas y esperanzas cuidadosas. Cuando se separaron, Esperanza apoyó la frente en la de él. ¿Roberto? ¿Sí? ¿Prometes que no vamos a dejar que esto afecte el trabajo? ¿Prometes que seguiré siendo juzgada por mis méritos? Lo prometo. De hecho, puede que sea aún más exigente contigo profesionalmente, solo para probar que no hay favoritismo. Esperanza rió suavemente. Creo que puedo lidiar con eso. Estoy seguro de que puedes. En ese momento, Mariana Sánchez llamó a la puerta. Señor Mendoza, los americanos llegaron. Roberto y Esperanza se alejaron rápidamente, recuperando la compostura. Ya vamos, Mariana, Roberto respondió. ¿Lista para otra negociación?, le preguntó a Esperanza, volviendo al modo profesional. Siempre, respondió, pero había un nuevo brillo en sus ojos. Cuando salieron de la oficina juntos, ambos sabían que habían cruzado una línea importante. El futuro aún era incierto, lleno de desafíos y obstáculos. Pero por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos se sentía solo para enfrentarlos. Y en el fondo del corazón, ambos comenzaron a creer que tal vez, solo tal vez, merecían ser felices juntos. 3 semanas habían pasado desde que Roberto y Esperanza admitieron sus sentimientos. Habían acordado mantener absoluta discreción en el ambiente de trabajo, pero la tensión romántica entre ellos era casi palpable durante las reuniones. Esperanza estaba en su nueva oficina, una sala con vista a la ciudad que Roberto había insistido que merecía, cuando Mariana Sánchez llamó a la puerta. ¿Puedo entrar? Claro, Mariana. ¿Qué puedo hacer por ti? Mariana cerró la puerta y se sentó, una expresión seria en el rostro. Necesitamos hablar. Esperanza sintió un frío en el estómago. ¿Sobre qué? Sobre ti y Roberto. El corazón de Esperanza se aceleró, pero mantuvo la expresión neutral. No entiendo. Esperanza, trabajo aquí hace 8 años. Conozco a Roberto mejor que cualquier persona en esta oficina, y sé que algo cambió entre ustedes. Esperanza permaneció en silencio, sin saber cómo responder. No estoy aquí para juzgarte, Mariana continuó. De hecho, nunca vi a Roberto tan animado con el trabajo, o con la vida, para ser honesta. Mariana, Déjame terminar. Mariana levantó la mano. Roberto es un buen hombre, pero también es mi jefe y mi amigo. Estoy preocupada por él. Y por ti. ¿Por qué preocupada? Porque están jugando con fuego. El período probatorio aún no terminó. Hay personas en el consejo que están esperando cualquier excusa para deshacerse de ti. Esperanza suspiró. Lo sé.
Créeme, sé los riesgos. Entonces, ¿por qué están corriendo esos riesgos? La pregunta quedó en el aire. Esperanza luchó para encontrar una respuesta que tuviera sentido. Porque a veces, dijo finalmente, algunas cosas valen el riesgo. Mariana la estudió por algunos momentos. ¿Realmente lo amas? La pregunta directa tomó a Esperanza desprevenida. Sintió lágrimas formándose en sus ojos. Sí, susurró. Dios me ayude, pero sí. ¿Y él te ama? Él dice que sí. Esperanza, mírame. Mariana se inclinó hacia adelante. Roberto Mendoza nunca dijo la palabra amor a ninguna mujer. Nunca. Si te dijo eso a ti, es porque es real. Esperanza se secó los ojos. ¿Conoces bien su vida personal? La conozco lo suficientemente bien para saber que nunca se interesó seriamente por nadie. Tenía algunas relaciones superficiales, pero nada que durara más que algunos meses. ¿Y por qué me cuentas esto? Mariana suspiró. Porque quiero que sepas lo que está en juego, para ambos. Y porque, a pesar de todas mis reservas iniciales sobre ti, crecí para respetarte. Gracias. Pero necesito advertirte sobre algo. El doctor Augusto Peralta está haciendo preguntas. La sangre de Esperanza se heló. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre tu relación con Roberto. Sobre cuánto tiempo pasan solos. Sobre las decisiones que él está tomando desde que tú llegaste. ¿Sospecha de algo específico? Aún no, pero está prestando atención. Y si descubre, puede usar esto para despedirme. Peor que eso, puede usar esto para cuestionar el liderazgo de Roberto. Esperanza sintió el peso de la responsabilidad cayendo sobre sus hombros. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Sean, aún más cuidadosos. Y tal vez consideren esperar hasta que tu período probatorio termine antes de dar los siguientes pasos. Antes de que Esperanza pudiera responder, el interfono sonó. La secretaria anunció que Roberto quería verla en su oficina inmediatamente. Ve, Mariana dijo, y Esperanza, estoy de su lado, solo sean inteligentes. Esperanza encontró a Roberto de pie frente a la ventana, las manos en los bolsillos, una expresión tensa en el rostro. ¿Querías verme? Él se volvió y ella pudo ver la preocupación en sus ojos. Necesitamos hablar sobre nosotros. Mariana acaba de alertarme sobre el doctor Peralta. Entonces ya sabes. Roberto caminó hacia ella. Esperanza, no puedo dejar que pierdas tu empleo por mi causa, y yo no puedo dejar que comprometas tu posición por mi causa. Se miraron, ambos entendiendo la gravedad de la situación. ¿Qué sugieres? Ella preguntó. Que seamos aún más discretos, que nos encontremos fuera de la oficina, y que esperemos hasta que tu período probatorio termine antes de hacer oficial cualquier cosa. Esperanza asintió lentamente. Eso significa que vamos a tener que ser pacientes y cuidadosos. Roberto, ¿estás seguro de que vale la pena? Todo este riesgo, toda esta complicación. Él se acercó y tomó sus manos, verificando primero si la puerta estaba cerrada. Esperanza, me hiciste recordar lo que es importante en la vida. Antes de ti yo era solo un ejecutivo exitoso sin alma. Ahora tengo algo por lo que vale la pena luchar. Incluso si eso significa esperar. Incluso si eso significa esconder lo que sentimos. Especialmente si eso significa protegerte. Esperanza se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en su pecho. Tengo miedo de que el peso de este secreto nos destruya. No nos destruirá, Roberto dijo abrazándola, porque lo que sentimos es real, y las cosas reales sobreviven a las dificultades. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque tú sobreviviste a mucho peor, y porque, juntos, somos más fuertes que cualquier obstáculo que puedan poner en nuestro camino. Esperanza levantó los ojos hacia él. ¿Entonces esperamos? Esperamos, pero no dejamos de luchar por lo que queremos. ¿Y qué queremos exactamente? Roberto sonrió por primera vez en aquella conversación. Un futuro juntos, sin secretos, sin miedo, sin necesidad de esconder quiénes somos el uno para el otro. Eso parece imposible. Tú ya probaste que imposible es solo una palabra. 2 veces salvaste esta empresa de pérdidas millonarias. Transformaste adversarios en aliados. Conquistaste respeto de personas que inicialmente te despreciaban. Esto es diferente.
Esto es amor, y el amor vale cualquier lucha. Esperanza sonrió, sintiendo una mezcla de esperanza y determinación. ¿Entonces luchamos? Luchamos. Inteligentemente, pacientemente, pero luchamos. ¿Juntos? Siempre juntos. En ese momento, ambos sabían que habían elegido un camino difícil, pero también sabían que algunos caminos, por más difíciles que sean, valen la pena ser recorridos, especialmente cuando no tienes que recorrerlos solo. Faltaba apenas una semana para el fin del periodo probatorio de Esperanza cuando la bomba explotó. Era un lunes por la mañana cuando el doctor Augusto Peralta entró en la oficina de Roberto sin llamar a la puerta, seguido por otros 3 miembros del consejo. «Roberto, necesitamos hablar. Ahora». Roberto levantó los ojos de los documentos que estaba revisando, inmediatamente percibiendo la hostilidad en el aire. «Doctor Peralta, señores, ¿a qué debo el placer de esta visita matutina? Sabes exactamente por qué estamos aquí», doctor Roberto Fernández dijo, cerrando la puerta tras el grupo. «En realidad, no lo sé». Doctor Peralta colocó una carpeta sobre el escritorio de Roberto. «Fotos, Roberto. Fotos muy comprometedoras». Con el corazón acelerado, Roberto abrió la carpeta. Dentro había varias fotografías de él y Esperanza saliendo juntos de un restaurante el fin de semana anterior, caminando demasiado cerca, sus manos tocándose brevemente. ¿Dónde consiguieron esto? ¿Eso importa? Doctora Beatriz Arellano se manifestó. Lo que importa es que estás teniendo una relación íntima con una empleada en periodo probatorio. Una empleada que tú mismo promoviste contra la voluntad del consejo. Roberto cerró la carpeta lentamente, su mente trabajando rápidamente para evaluar las opciones. Mi vida personal no es asunto del consejo. Sí lo es cuando afecta tus decisiones profesionales, doctor Fernández replicó. Y cuando compromete la reputación de la empresa. ¿Cómo exactamente compromete la reputación de la empresa? Roberto, promoviste a una intendente a un cargo ejecutivo y ahora descubrimos que estás durmiendo con ella. Doctor Peralta dijo crudamente. ¿Cómo crees que esto va a sonar en la prensa? La rabia hirvió en el pecho de Roberto. Esperanza Fuentes es una profesional extremadamente calificada que agregó millones en valor a la empresa. Reducirla a una intendente muestra exactamente el tipo de prejuicio que... Nada de eso. Doctor Fernández golpeó la mano en el escritorio. Esto muestra que fuiste seducido por una oportunista astuta que vio una oportunidad de subir en la vida. Cuidado con las palabras que eliges, Roberto dijo, su voz peligrosamente baja. ¿O qué? Doctora Beatriz desafió. ¿Vas a despedirnos? Roberto, olvidaste que es el consejo quien tiene poder sobre ti, no al revés. ¿Es eso una amenaza? Es una advertencia, doctor Peralta dijo. Termina esa relación inmediatamente y despide a Esperanza Fuentes o enfrentarás consecuencias. ¿Qué consecuencias? Una moción de desconfianza, una investigación completa de todas tus decisiones desde que ella llegó aquí, y si es necesario, tu remoción de la posición de CEO. Roberto se levantó lentamente, su expresión endureciéndose. Entiendo. Entonces es eso lo que quieren. Queremos que vuelvas a la normalidad, doctor Fernández dijo. Queremos al Roberto Mendoza que conocemos, enfocado, imparcial, no comprometido por emociones. Ustedes quieren que sacrifique a una profesional competente y una relación significativa para apaciguar sus prejuicios. Queremos que sea sensato, doctor Peralta dijo. Sensato, Roberto repitió. Déjenme ser perfectamente sensato, entonces. Esperanza Fuentes es una de las mejores profesionales que jamás han trabajado en esta empresa. Salvó nuestros negocios 2 veces y condujo negociaciones que resultaron en ganancias récord. Si ustedes no pueden ver eso más allá de sus propios prejuicios, el problema no es mío. Roberto, doctora Beatriz comenzó. No he terminado, la interrumpió. En cuanto a mi relación personal, ustedes tienen razón. No debería influir en decisiones profesionales. Y no influye. Cada promoción, cada proyecto, cada decisión que tomé en relación a Esperanza fue basada en mérito. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Doctor Fernández cuestionó. Porque ustedes mismos pueden revisar sus resultados. Los números no mienten. Doctor,
Peralta se inclinó hacia adelante. Roberto, tienes 24 horas para tomar una decisión. O ella se va, o tú te vas. ¿Es un ultimátum? Es la realidad. Tras la salida de los consejeros, Roberto se quedó solo en su oficina, el peso de la situación cayendo sobre él. Sabía que necesitaba contarle a Esperanza inmediatamente. Una hora después, ella estaba sentada en su silla habitual, oyendo en silencio mientras él relataba toda la conversación.